¿Te diste cuenta de cómo vivimos en una era en la que cada gesto parece haber sido creado para ser visto, medido, comentado y validado? Cada plato de comida tiene que convertirse en foto. Cada entrenamiento debe ser exhibido. Cada logro necesita ser compartido. Incluso el dolor, algo que debería ser íntimo, se transforma en espectáculo para generar interacción. Es como si la vida solo fuera real cuando aparece en la pantalla iluminada del celular. Pero, ¿será que eso es realmente vivir? ¿O será apenas existir en función de reflejos externos, mendigando miradas, corazones y comentarios? En medio de este ruido ensordecedor, surge una figura rara, aquella persona que parece caminar a otro ritmo. No publica todo, no transforma cada momento en una actuación, no se deja aprisionar por la compulsión de probar constantemente que existe. A veces incluso tiene redes sociales, pero su silencio digital revela algo más profundo que timidez o desinterés. Ese silencio revela una libertad que pocos se atreven a vivir, y aquí entra la mirada estoica. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio bajo guerras, traiciones y epidemias, escribió en sus meditaciones: «El alma se tiñe del color de los pensamientos que alimenta». La mayoría pinta su alma con ansiedad y prisa, corriendo tras la aprobación de desconocidos. Pero el estoico pinta su alma con serenidad, conciencia y firmeza interior. Sabe que la vida no se mide por la visibilidad, sino por la coherencia entre lo que se es y cómo se vive. Mientras el mundo corre desesperado en busca de aplausos, aquel que elige el silencio realiza un acto de resistencia. Es como si dijera: no necesito que otros lo sepan para que sea real. No necesito exponerme para validar. No necesito transformar mi vida en un escenario para probar que existo. Esta postura, en el fondo, es un gesto radical de autodeterminación. Epicteto decía: no es libre quien depende de la mirada de los demás. Y si observamos bien, veremos que la mayoría de las personas hoy está encadenada, no por cadenas de hierro, sino por las cadenas invisibles de la necesidad de aparecer. Creen que sin exhibición no hay valor. Pero el estoico, así como el discreto que no vive de exposición, ya descubrió una verdad mayor. El valor no se mide en «me gusta», sino en la firmeza de carácter. No se mide en visualizaciones, sino en la serenidad del corazón. La vida, para quien busca constantemente probar algo, es un escenario agotador. Es vivir como un actor sin pausa, siempre actuando, siempre intentando agradar a la audiencia. Pero la vida, para quien elige el silencio, es como un jardín secreto. No todos entran, no todos lo ven, pero la belleza está allí, intacta, floreciendo en silencio. El estoicismo siempre nos recuerda: no necesitamos la mirada externa para ser completos. Necesitamos coherencia con nuestros principios, disciplina para vivir alineados con la virtud y fuerza para no perdernos en la multitud. Séneca decía: nada es suficiente para aquel a quien lo suficiente es poco. Esa frase resuena de forma brutal en nuestro tiempo. Porque hoy, ¿qué es lo que nunca es suficiente? La atención de los demás. Una foto consigue 50 me gusta, pero pronto se vuelve insuficiente. Se necesitan 100, luego 1000, después 10,000, y así el alma entra en un ciclo de insaciabilidad. Pero aquel que elige el silencio, aquel que vive más offline que online, rompe ese ciclo. Descubre que no necesita la validación constante, porque ya encontró algo más sólido, el valor que nace desde dentro. Aquí está el punto central de este video. En un mundo ruidoso, el silencio es una forma de sabiduría. En un mundo que corre, la calma es una forma de revolución. En un mundo que mendiga aprobación, vivir según tus propios principios es una forma de libertad. Este será el camino de nuestra reflexión estoica. Vamos a explorar 7 señales del hombre o de la mujer que elige vivir con más discreción, más profundidad, más enfoque en ser que en parecer. Estas señales no son muestras de debilidad, timidez o fuga. Son señales de madurez, de autonomía, de un espíritu que no necesita público para existir. Y quizás, mientras escuchas, descubras que también llevas algunas de estas señales en ti. Porque en el fondo, todos tenemos dentro la capacidad de vivir con más serenidad, más firmeza y más libertad ante la mirada ajena. El estoicismo nos muestra que es posible.
pero le corresponde a cada uno decidir. ¿Seguiremos viviendo como actores atrapados en el escenario del espectáculo digital o asumiremos el camino de la discreción, la profundidad y la verdadera libertad? Prepárate, porque a partir de ahora, cada enseñanza iluminará una de estas señales y mostrará cómo tú también puedes cultivar ese silencio poderoso. No como ausencia de vida, sino como intensidad vivida en profundidad. Si hay algo que el mundo moderno parece haber olvidado, es el valor de la palabra basta. En medio de la prisa por mostrarlo todo, agradar a todos y moldearse a las expectativas externas, la mayoría de las personas perdió la capacidad de trazar límites. Viven como puertas abiertas de par en par, donde cualquiera puede entrar, usar, explotar y luego salir, dejando atrás únicamente cansancio. El resultado es un ejército de almas exhaustas, drenadas constantemente por la necesidad de agradar. Pero el estoico, al contrario, comprende que vivir bien significa también aprender a proteger el territorio invisible de la propia alma. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía: «Si alguien logra convencerme de cambiar de opinión hacia lo que es correcto, lo seguiré feliz, pero nadie puede obligarme a abandonar la razón». Esta frase revela la esencia del límite saludable: estar abierto al diálogo, pero blindado contra la manipulación. Escuchar a los demás, pero no dejarse invadir por opiniones que contradicen la conciencia. Esta postura es una de las mayores expresiones de libertad. Saber hasta dónde llegas tú y hasta dónde puede llegar el otro. En la práctica, imponer límites sin culpa es uno de los mayores desafíos humanos, porque fuimos entrenados para creer que decir no es sinónimo de rechazo, frialdad o egoísmo. Y por miedo a desagradar, permitimos que los demás crucen nuestras fronteras más íntimas. Entregamos tiempo, energía e incluso dignidad a cambio de unos segundos de aprobación. El estoico observa esa dinámica y la rechaza. Comprende que cada sí concedido sin convicción a los demás es un no dicho a uno mismo, y que vivir así es la más lenta de las autodestrucciones. Comparación social, el veneno de la medida ajena. Pocas prisiones son tan sutiles y, al mismo tiempo, tan destructivas como la comparación. No ata con cadenas de hierro, sino con pensamientos repetidos e invisibles. ¿Estaré atrasado? ¿Tengo menos de lo que debería? ¿Estoy quedándome atrás con respecto a los demás? Esa es la tiranía de la medida ajena, un peso que corroe la autoestima, intoxica la mente y roba la serenidad a quienes nunca aprendieron a vivir de acuerdo con sus propios principios. El estoicismo nos muestra que esto es un veneno lento, pero mortal. Séneca ya advertía: «No es pobre el hombre que tiene poco, sino el que desea más». Esta frase desmonta el mecanismo de la comparación, porque en esencia, el problema no es lo que tiene el otro, sino el deseo interminable de medirse por un estándar que nunca podrá alcanzarse. Quien vive comparando, vive siempre en carencia. Siempre habrá alguien más rico, más bello, más reconocido, más celebrado. Y si la medida de la vida está en el otro, nunca habrá paz, porque la medida nunca deja de moverse. El hombre común mira las vitrinas del mundo, y hoy esas vitrinas se llaman redes sociales, y se convence de que la vida de los demás es perfecta. Cada foto cuidadosamente editada parece un espejo de éxito, felicidad y plenitud. Y al medir su propia vida por esas imágenes, se siente pequeño, insuficiente, derrotado. Pero el sabio estoico no se deja engañar por esas ilusiones. Sabe que las apariencias son máscaras, que la vitrina no revela el almacén, y que detrás de sonrisas digitales muchas veces se esconden almas cansadas, frustradas y vacías. Epicteto decía: «Si quieres ser invencible, no luches en batallas que no dependen de ti». La comparación es exactamente esa batalla perdida, intentar vencer en el juego de la vida ajena. El estoico prefiere otro camino: competir solo consigo mismo, medirse únicamente por la distancia entre quien fue ayer y quien es hoy. Esa es la única medida justa, la única comparación que fortalece en lugar de destruir. Marco Aurelio refuerza este pensamiento al escribir: «No pierdas más tiempo pensando en lo que hacen los demás, a menos que sea por un bien común. Piensa en lo que la naturaleza te pide a ti».
Esa es la disciplina de la atención. Apartar los ojos de la vida ajena y volverlos hacia tu propio campo, tu propia cosecha. Porque mientras el hombre común desperdicia energía mirando el jardín del vecino, el estoico riega sus propias semillas. En la práctica, la comparación social es como veneno diluido en gotas diarias. Un me gusta menos ya parece señal de rechazo. El éxito del otro se transforma en recordatorio de la propia derrota. Y así, poco a poco, la mente se intoxica, el alma se dobla y el individuo pierde la alegría de vivir lo que ya posee. El estoico combate ese veneno con un antídoto simple pero poderoso: la gratitud. Porque la gratitud cambia la mirada de lo que falta hacia lo que ya existe. Quien agradece, no envidia. Quien reconoce, no compara. Veamos un ejemplo claro. Dos hombres trabajan en la misma empresa. Uno pasa los días comparándose con sus colegas, resentido porque otro fue ascendido, porque otro viaja más, porque otro recibe más elogios. Vive en permanente estado de frustración. El otro, en cambio, se centra en su propio desarrollo. Se pregunta: ¿estoy más disciplinado hoy que ayer? ¿Aprendí algo nuevo esta semana? ¿Estoy más calmado ante las dificultades? Poco a poco, el segundo crece en silencio, mientras el primero se hunde en amargura, no porque el mundo fuera injusto, sino porque cada uno eligió una medida diferente. El estoico entiende que la medida verdadera no es horizontal, comparándose con los demás, sino vertical, comparándose con los propios principios. Es la diferencia entre preguntar ¿tengo más que fulano? Y preguntar ¿estoy viviendo de acuerdo con la virtud? En la primera pregunta, la respuesta nunca satisface. En la segunda, está la verdadera libertad. Un ejercicio práctico. Siempre que sientas el impulso de compararte, haz una pausa y pregúntate: ¿este estándar es mío o es prestado de los demás? Si es prestado, devuélvelo. Si es tuyo, síguelo con convicción. Escribe en un papel 3 principios que deseas cultivar. Pueden ser disciplina, valentía, paciencia. Y al final de cada día, en lugar de medir cuántos likes recibiste o cuántos elogios escuchaste, pregúntate: ¿fui fiel a estos principios hoy? Este simple cambio de enfoque ya desmantela la trampa de la comparación. Séneca también decía: la tranquilidad no viene de estar bien considerado por los demás, sino de estar en paz contigo mismo. Ese es el corazón del mensaje. Cuando la medida está dentro, el ruido de fuera pierde fuerza. Cuando el parámetro es la virtud, la opinión pública se vuelve irrelevante. Por lo tanto, la cuarta lección es clara: quien vive según la medida ajena será siempre esclavo. Quien vive según la medida interior encuentra la libertad. La comparación social es un veneno lento. La virtud estoica es el antídoto. El hombre común quiere parecer más que los demás. El sabio quiere ser más de sí mismo. Y al final, solo este último encuentra la serenidad. Entre todas las marcas de alguien que elige vivir en silencio, quizá la más poderosa sea el profundo sentido de control interno. En psicología, esto se llama locus de control interno. La convicción de que la vida está en tus propias manos y no en las manos de la opinión pública, de las circunstancias externas o de la multitud ruidosa. En el estoicismo, esta idea es el corazón mismo de la filosofía. Epicteto comenzaba sus lecciones siempre con la distinción fundamental: algunas cosas están en nuestro poder, otras no. Esta frase, aparentemente simple, separa al hombre libre del esclavo, al sabio del ansioso, al sereno del desesperado. Quien vive para mostrarse en línea, quien mide su identidad por los me gusta y los comentarios, está atrapado en el lado equivocado de esta ecuación. Cree que su valor depende del reflejo externo. Si recibe aplausos, se siente grande. Si no recibe nada, se siente pequeño. Vive en una prisión invisible donde las llaves están siempre en manos de los demás. Pero el estoico no entrega su paz a ese tribunal voluble. Comprende que su verdadera fuerza está en lo que depende de él: sus pensamientos, sus elecciones, sus actitudes. Marco Aurelio, incluso rodeado de generales, senadores y súbditos, se recordaba constantemente: tienes poder sobre tu mente,
no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Esta frase podría estar escrita hoy en la pared de cualquier joven asfixiado por la necesidad de likes o en la oficina de alguien paralizado por la comparación social, porque el mensaje es atemporal. No importa cuántos ojos te observen, no importa cuántos aplaudan o cuántos critiquen. Lo que realmente importa es la relación que tienes contigo mismo. El control interno es precisamente eso: vivir sin ser esclavo de la mirada ajena. El hombre estoico no despierta pensando en cuántos lo aprobarán. Se despierta preguntándose: ¿qué está bajo mi dominio hoy? ¿Cómo puedo actuar en coherencia con mi virtud? Y este cambio de perspectiva es liberador, porque si lo que importa es la aprobación externa, la vida será siempre inestable, como un barco a merced de vientos caóticos. Pero si lo que importa es vivir alineado con los propios principios, la vida se convierte en un puerto seguro. Veámoslo en la práctica. Una persona con locus de control externo escucha una crítica y se derrumba de inmediato. Piensa: si hablaron mal, es porque no soy lo suficientemente bueno. En cambio, una persona con locus de control interno, formada por la disciplina estoica, piensa: ¿está esta crítica bajo mi control? No. Lo que está bajo mi control es la forma en que voy a reaccionar ante ella. ¿Puedo aprender algo? ¿Puedo ignorarla y seguir firme? ¿Puedo mejorar? Esa postura lo cambia todo, porque no entrega poder a quien nunca debería tenerlo. Séneca, en una de sus cartas a Lucilio, escribió: «Nadie puede herirme sin mi consentimiento». Esta es la síntesis del control interno. No es que el mundo vaya a volverse suave, sino que tú vas a volverte firme. No es que las críticas, las injusticias, los juicios desaparezcan, sino que no te conviertas en rehén de ellos. Este blindaje no es arrogancia, es madurez. Es el escudo invisible que solo quien vive desde dentro puede levantar. En lo cotidiano, esto se revela en los pequeños gestos. Mientras muchos moldean cada palabra para agradar al público, el estoico dice lo que es justo, aunque no arranque aplausos. Mientras muchos exhiben cada logro para probar su valor, el estoico trabaja en silencio, dejando que sus resultados hablen por él. Mientras muchos se desesperan con los cambios externos, el estoico preserva su eje, porque sabe que lo único verdaderamente inmutable es su capacidad de elegir cómo responder. Y aquí está un punto esencial. El control interno no significa ignorar a los demás o vivir aislado. Significa simplemente no entregar la llave de tu paz a quien no tiene sabiduría para cuidarla. Significa que puedes escuchar críticas, considerar opiniones, incluso aceptar consejos, pero nada de eso define tu valor. Porque tu valor ya está establecido dentro de ti, enraizado en la convicción de que tu dignidad depende de tu virtud, no del aplauso ajeno. Un ejercicio práctico para cultivar esto es preguntarse, frente a cualquier situación: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suelta. Si la respuesta es sí, actúa. Esta disciplina, practicada repetidamente, crea una claridad poderosa. Dejas de desperdiciar energía intentando controlar lo incontrolable y pasas a invertir tu fuerza en lo que realmente puedes transformar: tus elecciones, tu disciplina, tu visión del mundo. El hombre común se desgasta intentando cambiar el reflejo del espejo. El hombre estoico se ajusta a sí mismo, sabiendo que tarde o temprano el reflejo lo seguirá. El control interno es la base de todas las demás virtudes. Es lo que permite la serenidad, lo que sostiene la paciencia, lo que fortalece la resiliencia. Sin él, cualquier viento derriba. Con él, ninguna tormenta logra quebrar. Por eso, la primera característica del perfil estoico y discreto es esta: un sentido inquebrantable de control interno. No viven para agradar al público, viven para mantener la coherencia con aquello que decidieron ser. Y eso, en un mundo ruidoso, es una forma de poder que pocos poseen. Regulación de las emociones. Pocas cosas delatan más la madurez de una persona que la forma en que maneja sus propias emociones. La mayoría vive como esclava de sus impulsos, estalla de ira, convierte la tristeza en un drama público, exhibe sus alegrías como trofeos para que todos las vean y las validen. Pero el estoicismo nos invita a otra postura, mucho más poderosa,
sentir intensamente, pero sin espectáculo. Esa es el arte de la regulación de las emociones. Epicteto decía, no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos a lo que nos sucede lo que importa. Esa es la clave. El sabio no niega las emociones, no intenta apagarlas como quien cierra una llave de agua. Las reconoce, las acoge y, sobre todo, las coloca bajo el gobierno de la razón. Mientras el hombre común es llevado de un lado a otro como un barco a la deriva en medio de tormentas internas, el estoico es como un timonel firme. Siente los vientos, pero mantiene el timón. En el mundo actual, dominado por las redes sociales, esta diferencia se hace aún más evidente. Una pequeña frustración ya se convierte en publicación dramática. Una mínima conquista necesita ser registrada con exaltación. Un dolor, por pequeño que sea, se transforma en un texto largo en busca de apoyo externo. Pero, ¿es eso realmente fuerza? ¿O es simplemente señal de dependencia emocional? El estoico, al contrario, encuentra su fuerza justamente en el silencio. No necesita transformar cada emoción en espectáculo, porque aprendió a digerirlas internamente, como quien procesa el alimento en silencio antes de convertirlo en energía. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: si te irrita cualquier cosa externa, no es esa cosa la que te perturba, sino tu juicio sobre ella, y está en tu poder borrar ese juicio ahora. Esta frase revela la esencia de la regulación emocional. No se trata de negar la ira, sino de cuestionar el juicio que la provocó. No se trata de fingir que la tristeza no existe, sino de negarse a convertirla en identidad. No se trata de esconder la alegría, sino de vivirla sin necesidad de transformarla en espectáculo. En la práctica, la regulación emocional es como una pausa estratégica entre sentir y actuar. El hombre común siente y reacciona inmediatamente, como un reflejo. El sabio siente, respira, interpreta, y solo entonces responde. Ese espacio, esa pausa, es la frontera entre la esclavitud y la libertad. Porque quien reacciona automáticamente es esclavo del impulso. Quien reflexiona antes de actuar es dueño de sí mismo. Séneca advertía: nos apresuramos a enojarnos, la ira es un defecto de prisa. Observa cómo incluso la cólera nace de la incapacidad de esperar. Es el impulso inmediato, el fuego que no fue filtrado. Pero cuando cultivamos la pausa, el espacio interior, transformamos la cólera en discernimiento. Y en lugar de destruir, pasamos a construir. Imagina una situación cotidiana. Alguien hace un comentario injusto sobre ti en público. El hombre común reacciona en el mismo tono, devuelve insulto con insulto y pierde su paz. El estoico, al contrario, respira profundo y se pregunta: ¿este comentario cambia quién soy? ¿Está bajo mi control? Y al percibir que no, elige el silencio o una respuesta breve, firme, pero sin veneno. Esa respuesta no nace de la debilidad, sino de la fuerza de quien gobierna sus propias emociones en lugar de ser gobernado por ellas. Otro ejemplo, la tristeza. El hombre común corre a exhibirla, implorando atención y compasión, creyendo que solo así su dolor tendrá sentido. El estoico se permite sentir, pero no convierte la tristeza en espectáculo. Se recoge, reflexiona, escribe, busca el aprendizaje escondido en el dolor. Esa digestión silenciosa transforma la emoción en sabiduría. ¿Y qué decir de la alegría? El mundo moderno nos enseñó que, si no se publica, no ocurrió. Pero el estoico no mide su alegría por la visibilidad. La disfruta, la celebra internamente, la comparte solo con quienes realmente importan. Su felicidad no es un escenario, es alimento interno. Y por eso es más sólida, menos vulnerable a comparaciones o envidias. Un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas una emoción fuerte, positiva o negativa, no la expongas inmediatamente. Respira, reflexiona, pregúntate: ¿esto está bajo mi control? ¿Vale la pena compartirlo? ¿Qué lección puedo extraer antes de actuar? Esta simple práctica ya fortalece el músculo de la regulación emocional. Epicteto también decía: ¿quién es libre, sino aquel que se domina a sí mismo? La regulación de las emociones es, por lo tanto, el corazón de la libertad.
No significa ser frío como una piedra, sino cálido como el fuego que da calor, no como el fuego que lo consume todo alrededor. Significa ser profundo como el mar, que siente las olas en la superficie, pero mantiene calma en sus aguas interiores. El hombre común se enorgullece de su intensidad ruidosa. El sabio se enorgullece de su intensidad silenciosa, porque sabe que la verdadera fuerza no está en mostrar, sino en contener, no en dramatizar, sino en comprender, no en reaccionar, sino en elegir conscientemente cómo responder. Por lo tanto, la quinta lección es clara: no conviertas cada emoción en espectáculo. Regúlalas con razón, vívelas con profundidad, responde con sabiduría. El silencio del estoico habla más alto que 1000 explosiones de cólera o 1000 declaraciones de tristeza en las vitrinas digitales. Quien domina sus propias emociones, domina su propia vida.